Venga, muy buenos días. Como Universidad Don Bosco le damos la bienvenida para esta cuarta jornada del curso Microsoft Excel básico en su nivel 2. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación inicial y vamos a ir viendo las láminas para esta sesión. Pedirles de favor a los que se van incorporando que uno arreglemos nuestro nombre como aparece en nuestro DUI para la captura de los que estamos conectados. Sí, ya lo hizo, muchas gracias, ¿verdad? Entonces comparto con ustedes y proyecto la presentación inicial. Como les decía, hoy es nuestra cuarta jornada y esta es la sesión número 4, un sábado 14 de junio del año 2025. Para este día, bueno, la agenda es un tanto similar. Saludo, bienvenida, control de asistencia inicial. Luego vamos al desarrollo de la clase. Y para este día tenemos dos puntos claves, funciones estadísticas, que son lo que iniciamos ya la sesión 3 al final. Y vamos a ver el punto que se llama datos duplicados, una herramienta muy utilizada en Excel que nos va a servir para eso, para desaparecer, deshacernos, eliminar lo que son los datos duplicados. Que en algunos momentos, alguna donde usted va a necesitar usar esta herramienta. Entonces, por eso es importante conocerla. Asignación y desarrollo de guía número 4 para este día. Luego vamos a la asignación y desarrollo de evaluación práctica número 2. Recuerden que como la cuarta sesión, hay un cuestionario que llenamos al final de la jornada o cuando yo les invite a que lo llenemos, ¿verdad? Y luego vamos al cierre de la sesión. Bien, voy a ir a verificar lo de quienes estamos conectados y según observo, si todos hemos corregido nuestro nombre según cómo aparece nuestro DUI, voy a hacer la captura respectiva. En lo que estamos en eso, pedirles de favor que descarguemos los archivos de clase y también los de la guía número 4. Bien, continuamos nuevamente, ya está hecha la captura, entonces vamos a continuar y para ello vamos a dar lectura a los objetivos de esta sesión. El participante conocerá funciones de la categoría estadística para dar solución a problemas que requieran su aplicación. La herramienta también para identificar lo que son datos duplicados en una hoja de cálculo. Eso vamos a verlo también esta sesión. Vamos a retomar lo que vimos un tanto en la sesión anterior, que es la sesión 3, y vamos a ver en este día o a concluir, mejor dicho, lo que es la parte de las funciones de la categoría estadística. Luego iríamos a la herramienta datos duplicados. Como les mencionaba, retomamos un poco lo que hablamos la sesión anterior de funciones estadísticas y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un poquito lo de las láminas, un tanto más rapidito porque ya la habíamos visto en la clase anterior, entonces nos sirve de algo verlas de nuevo para tener en cuenta estos puntos. De esta categoría hemos visto varias ya funciones de ellas, por eso es que no le hemos dado un mayor detenimiento a ella. Este día sí vamos a ver estas dos funciones que se llaman contar.sí.conjunto y promedio.sí.conjunto. Entonces, tener en cuenta esa situación porque de eso vamos a enfatizar este día. En las láminas podemos ver de que para uso de este tipo de funciones podemos hacer uso del asistente, también en la parte de la sintaxis directa en la celda. No olvidar que siempre Excel nos da una ayuda, que eso nos va guiando de cómo ir agregando los argumentos de la función que haya seleccionado. También tenemos un botón en la pestaña fórmulas
y en la pestaña fórmulas usted va a entrar primero al botón que dice más funciones y dentro de él usted va a observar que ahí está el botoncito de la categoría estadísticas y al mostrar su contenido usted solo elige la función. Cuando ya la haya seleccionado, inmediatamente va a ver la ventana de los argumentos de esa función. Entonces, tener en cuenta aquí en la lámina, ahí estamos viendo el botón de, mejor dicho, la lámina o la ventana de esa función que está aquí seleccionada, que es contar, punto sí, punto conjunto. Esa función de contar punto sí, al igual que promedio punto sí, punto conjunto, son funciones bastante similares a las que ya habíamos conocido de promedio punto sí y de contar punto sí. La ventaja del punto conjunto es que agregan ya o puede agregar usted como usuario más condicionantes, más criterios para poder seleccionar los datos y entonces aplicarle la función que en este caso podría ser contar o podría ser promedio. Entonces, esa es la única ventaja, así como vimos cuando usamos sumar punto sí punto conjunto. O sea, es la misma función de sumar punto sí, lo único con la ventaja de que puede agregar usted más criterios para poderse evaluar. Y eso es lo que la hace ventajosa. Aparte de eso, este día, según como al menos en su material lo muestra, vamos a ver un poquito de funciones anidadas. Es parte de las mismas funciones que tenemos ya previamente, pero vamos a retomar, la sesión pasada yo mencionaba algo de la función lógica sí, que la vamos a ver de lleno mucho en el módulo siguiente. Esta función lógica sí, al igual que las otras que están dentro de esa categoría, nos sirven de mucho para el tratamiento de condicionantes y que nosotros quisiéramos venir y aplicar o una expresión ya sea muy diferente a lo que vamos viendo con contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí. Esas cuando usted las retoma, evalúan y nos devuelven ya específicamente o un promedio, o una suma, o un conteo. Con la función sí, usted puede evaluar una condición directa y luego aplicar sobre la data, ya sea un cálculo matemático diferente al promedio, al contar y al sumar. Puede también enviar valores directos a celdas, tales como un texto, un número. Entonces, eso la hace bastante ventajosa. Este día la traemos a colación, uno, para que quede introducida, ya vayan ustedes conociendo, y dos, porque nos va a servir para referirnos a los anidamientos que pueden haber en algunos momentos con las funciones, como bien decíamos, los anidamientos, y como bien lo menciona en el material de su manual. El anidamiento le va a permitir a uno de que dentro de un argumento de una función podamos hacer uso de otras funciones. Entonces, quieras o no, esa es una ventaja. Y ahí es donde usted se viene y debe de ser un poquito más experto en lo de la sintaxis de las funciones, porque se nos facilita mucho cuando dentro de otra función usamos un argumento, otra función, pero si ya conocemos la sintaxis de esa función, entonces solo la agregamos directamente sin necesidad de estarnos complicando de ver, de estar trabajando con el asistente, en específico con la ventana de los argumentos. Entonces, por esa razón, es que es muy importante que usted conozca la parte esta de los, los argumentos que llevan una función y por eso la importancia de la sintaxis, que nos la vayamos apropiando. Esta función evalúa una prueba lógica o una condición. La ventaja es que no evalúa de grupo. ¿Se ha fijado cómo evalúa? Yo siempre he tratado de hacerle la referencia de cómo evalúa contar puntos sí, sumar puntos sí o promedio puntos sí.
es de que retoma un rango de datos y usted va evaluando en paralelo la condición y de ahí a lo que se le va a aplicar la función que según usted haya elegido. Entonces, en este caso, no, evalúa directamente un dato en celda y a partir de esa evaluación, entonces aplica y usted puede tener como resultado un valor sí verdadero porque esta prueba lógica, ya saben ustedes, cuando hemos visto los operadores de comparación, solo tienen dos caminos, o es verdadero o es falso. Entonces, la prueba lógica, la función sí evalúa la prueba lógica y si esa es verdadera, da una respuesta. Pero si la prueba lógica dio un resultado falso, entonces usted en esta misma función sí, como tercer argumento, devuelve lo que quiere que aparezca en celda como un valor si es falso, esta condición o prueba lógica. Entonces, esa es una ventaja de esta función, es bastante utilizada, nos ayuda a simplificar y que no vayamos evaluando este dato por dato. La idea de las funciones en Excel es eso, que usted venga, se haga de su biblioteca de funciones personales y o que usted ya tenga la idea de que cuando vaya a usar el asistente, usted busca la función en el paso 1, en el paso 2, usted ya sabe que vienen los argumentos y adaptarse a los argumentos según vienen en cada función. Entonces, esa es la ventaja del uso de las funciones y que vayamos conociendo bibliotecas de funciones. Entonces, para que usted se le simplifique su trabajo y no tenga, por ejemplo, imagínese qué complejo es. Usted tiene una data. Yo le doy en el examen, por ejemplo, les di un rango de datos bastante pequeño, 10 parece registros que había. Pero usted vino cuando tuvo que aplicar la función sumar punto sí, en vez de aplicarme la función sumar punto sí, algunos vinieron y empezaron a usar la función suma y iban evaluando dato por dato, pero ahí eran solo 10. Usted hace eso y bien fácilmente, ¿verdad? Por cierto, no les apliqué punto porque era el hecho de usar la función sumar punto sí o la otra que era promedio punto sí o contar punto sí. Entonces, es hacer uso de esas funciones y que le vean la connotación de la importancia que tiene. Y a medida que usted va progresando, va a ir viendo más y más funciones que le van a servir. Entonces, es importante conocer. Cuando usted tiene un grupo de 10 datos, fácilmente lo ve. Pero ¿y si tuviera 50, 100, 1000? Entonces, como que se va a estar más de un día evaluando solo eso. Entonces, y en cambio la función solo selecciona, coloca la condicionante o el criterio, ya sea en sumar punto sí, o en promedio punto sí, o en contar punto sí, y él hace todo. Él va sumando. Pero entonces usted se evita eso. Entonces, dele la importancia, ejercítese. Ahí quedan los archivos para que usted haga la guía, por si no la quiso hacer en el curso, porque considero que era suficiente con lo que veía en clase. Pues no es tan suficiente, porque es importante aplicarlo. Me imagino que en su trabajo, en la vida personal, por si usted lleva una empresa personal, un emprendimiento, entonces ahí usted ya se va a ir viendo con la necesidad de aplicación de estas funciones. La función sí, como bien les comentaba, nos va a servir para venir y representar un poco lo que es el anidamiento de funciones. En algunos ejercicios la vamos a utilizar y por eso es que vamos a dejarla introducida. Viene y esta evalúa una condicionante, como ven ahí la lámina, ahí está la ventana de los argumentos, tiene tres, prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Y esta se encuentra, usted puede buscar el botón en la barra de fórmulas, el f de x en la pestaña fórmula. Eh, Hay un botón exclusivo de funciones lógicas en la pestaña fórmulas y ahí está la función lógica sí. Hay más dentro de ellas que usted va a conocer o va a utilizar en el siguiente módulo. Luego viene el paso 1 del asistente de funciones, que no se nos olvide, ahí la seleccionamos, nos da una breve información y el paso 2 ya venimos y agregamos los argumentos.
Las funciones anidadas son aquellas que contienen una o más funciones dentro de una expresión, es decir, que utilizan a otra función como uno de sus argumentos para poderse dar un resultado. O bien para poder evaluar una condición, puede ser que usted ahí necesite el uso de una función lógica. Sí, primero, y dentro de ella, ya sea para evaluar la condición, una fórmula con función, o bien otra función para dar los resultados, ya sea el verdadero o en el falso. Y ese día vamos a hacer un par de ejercicios, no solo enfocados a la función sí, sino que también vamos a ver, por ejemplo, de la categoría texto. Traigo ahí un ejercicio que también a usted le puede funcionar. ¿Cómo trabajan las funciones anidadas? Una de sus funciones es venir y retomar la función interna más que tenga Excel. Aquí no nos aplica aquello de la jerarquía de los operadores de que el que estaba más cerca del signo igual, aquí no. Cuando evaluamos las funciones anidadas, Excel lo que va a hacer es a buscar la función que tenga más interna. Entonces, esa función que tenga más interna, y hoy usted va a observarlo cuando veamos los ejemplos, usted ahí va a observar de que él busca la más interna, da el resultado de esa más interna, y cuando ya tenga el resultado de esa más interna, entonces va haciendo las que están más afuera de ella. Y esa es una ventaja, y por eso es que la función lógica sí da mucha connotación para usarse. Comentarles que esta función es muy utilizada por sí sola, anidada, ya que usted puede dar niveles de evaluación de condición y la condición se va evaluando dentro de otro sí y así sucesivamente. Entonces, por eso, desde hoy comentarles que la función lógica sí nos sirve para eso, pero no olvidar que el anidamiento de las funciones, Excel lo que va a hacer es evaluar la que esté más interna. O sea, la que esté más adentro es la primera que va él evaluando. Y está el resultado, teniendo ya el resultado, ese ya es como el dato del argumento que se esperaba en la otra función. Entonces, de esa forma es como trabaja. Aquí un poquito más de la función lógica, sí, aquí es como cuando evalúa la prueba lógica. Recuerde que solo tiene dos caminos, el verdadero y el falso. Si eso es verdad, entonces hace la primera opción. Muy probablemente, como les comentaba, esta función lógica sí se puede anidar dentro de ella. Aquí la están anidando dentro de otra función, sí. Y aquí usted está viendo la sintaxis, ¿verdad? Lo que comentábamos, una dentro de la otra. Tenemos acá la función sí, iniciamos su prueba lógica, su primera acción, acción 1, el sí verdadero, y luego en el sí falso, que sería el tercer argumento de este primer sí, entonces acá viene y se colocó otro sí. Entonces aquí adentro hay una segunda prueba lógica, se evalúa esa prueba lógica y va a tener su sí verdadero, que sería la acción 2, y su sí falso, que sería la acción 3. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos esta información. Entonces, ¿qué es lo que haría Excel? Como el que está más interno es este que estamos representando con color celeste, entonces aquí lo que haría es evaluar esta condición primero, cuando ya lo encuentra. Ahora bien, con los sí funciona un tantito diferente, porque él viene y empieza desde el sí y dice, prueba lógica uno, la evalúa. ¿Es verdadero? Entonces da este resultado. Ya no continúa ni evalúa eso, pero viene y evalúa esto y dice, ¿es verdadero? ¿Es falso? Entonces directamente ya se va acá. Ya no pasa por la acción del sí verdadero, solo evalúa. Entonces es un poco diferente porque él siempre arranca evaluando la primera condicional. Entonces ahí va haciendo uno por uno y va obteniendo los resultados. Entonces, ¿qué significa eso? Si vemos acá y evalúa esta condición y dice, bueno, es falsa, entonces se fue para este caminito. Evalúa este caminito, adentro de este caminito solo puede lograr dos cosas.
Al evaluar la condición, o me da este resultado o me da este otro. Pero al evaluar el primer camino, en la prueba lógica 1, si esa es verdadera, aquí viene, evalúa esto, hace esto, lo muestra en celda y ya no continúa acá. Entonces, esa quieras o no es una de las ventajas de esta función, que evalúa, decide si se hace la acción 1 o la acción 2, que sería el sí falso, pero como ya no vio necesidad del sí falso, entonces hasta aquí llegó y termina la expresión. Entonces, quieras o no es una ventaja, pero cuando usted tiene otras funciones que no son necesariamente la función sí, él empieza, se va adentrando y va obteniendo los resultados porque eso le sirve como argumento de la otra función más externa. Sobre los datos duplicados, hablar un poquito de que, como su nombre lo dice, y lo que va a hacer en realidad es eliminar aquellos datos que estén duplicados en un rango de celdas. Ahora bien, ese rango de celdas hay que tener en cuenta de que en algunas ocasiones no vamos a querer eliminar. ¿Por qué? Porque este proceso de eliminar, así como puede eliminar una selección normal de un rango sencillo, así puede usted venir y aplicarlo en una tabla de datos. Y en la tabla de datos usted tiene más columnas que representan otra información. Entonces, si tenemos esa ventaja de que tenemos más columnas que representan esa situación, entonces ahí difícilmente vamos a venir y nosotros vamos a poder hacer ese cambio. Entonces, tener en cuenta esa situación porque esta herramienta sí ayuda mucho, pero debemos de tener cuidado cómo o con qué datos lo vamos a aplicar. Si es necesario eliminarlos, procedemos, pero si no es necesario, entonces no vamos a proceder. Hoy que hagamos los ejercicios de ejemplo, usted va a observar que hay momentos en donde solo evalúa un rango sencillo y hay momentos en donde evalúa la data completa con una tabla. Entonces, ahí vamos a ver la afectación que tiene cuando aplicamos esta función. El proceso para usarlo es bastante sencillo, solo se seleccionan los datos que usted quiere eliminar en los duplicados. Entonces, usted solo va a seleccionar el rango de celdas con valores duplicados que desea quitar y luego usted va a irse a la pestaña Datos y en esa pestaña o ficha Datos usted va a buscar este botón, Quitar duplicado, dependiendo de la versión que tengamos. En algunos casos dice Quitar duplicados o también si la ventana nos permite ver los botones con su nombre completo, podemos verlos así, dice Quitar duplicado. Pero también a veces solo podemos ver la representación del icono. El icono es similar a este que estamos mostrando acá. Este es el icono de esa herramienta. Eh, lo muestra como una columna selección y después el resultado son los datos únicos. Porque eso es lo que hace datos duplicados. La idea es eliminar los que están repetidos y al final solo dejar datos únicos. Entonces, el icono que representa a la herramienta puede ser de esta forma o bien en versión de Office 365 he visto que no tiene la doble columnita, sino que solo sale una y se llama quitar duplicados. Entonces es una sola columnita siempre en la pestaña datos y tiene una X. Entonces ese es el botón para quitar duplicados. Bien, entonces acá, por ejemplo, si vamos a quitar los duplicados, seleccionamos el rango de celdas de las que usted quiere quitar el duplicado, se va a la pestaña Datos, busca el botón en mención para quitar duplicado, habilita esta ventana y en esta ventana usted lo que va a elegir es, como este caso solo es una columna de datos, aquí le está indicando de que usted va a eliminar esta columna.
solo es la columna vendedor. Recuerde que el concepto de eliminar es quitar aquellos que están duplicados. Entonces acá dice para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Entonces aquí en este caso, como la selección solo es uno, solo esta es la que se está mostrando. Y como tiene encabezamiento, por eso le está mostrando el encabezamiento. Si no tuviese encabezamiento, fuera un rango cualesquiera, sin encabezamiento, entonces aquí no diría un nombre, diría genéricamente, por ejemplo, columna uno o columna A. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Se activa el chequecito y luego le da clic al botón aceptar. Cuando ya le dio clic al botón aceptar, empieza Excel a hacer el proceso y como resultado sale esta ventana y dice se, en- se encontraron y quitaron valores duplicados. 11 quedan como valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etcétera. Entonces aquí quedan los valores únicos de lo que se encontraron. Aquí dice 53. Entonces toda esa cantidad había y al final los valores únicos solo quedaron estos 11. Aquí usted solo acepta, inmediatamente ya sale para que usted vea en la hoja de cálculo, en las celdas, el resultado de los, en este caso, según este ejemplo, 11 como, quedaron como únicos. Bien, entonces aquí vamos a tener en cuenta esta herramienta, por favor. Hay que venir y tratar de siempre aplicarla, ¿verdad? A lo que nosotros vamos a ir trabajando. Tener en cuenta esa situación porque en muchas ocasiones usted va a necesitar trabajarlo y en este caso fue un rango sencillo. En la clase vamos a ver, al igual que en la guía, vamos a ver este, la aplicación directa. Voy a compartir con ustedes el archivo de la clase. Vamos a ver primero unos ejercicios de clase y luego iríamos a los de la guía número 4. Bien. Como les comentaba en la sesión anterior, en la sesión 3, les hice el comentario de que el examen va a ser para llevar y lo van a entregar este sábado al final del día, a más tardar, ¿verdad? Si usted lo hace temprano, bueno. Si no, entonces tiene. Ahora bien, cuando lleguemos a ese punto, si hay tiempo y espacio, iniciaríamos el examen antes de cerrar, ¿verdad? Pero solo sería el tiempo que está de acuerdo a la clase, siguiendo en el hecho de que muchos de ustedes a veces tienen otras actividades después de las 12. Entonces, para respetar eso, entonces usted concluye después. Ahora bien, yo le he puesto una hora de cierre, que sería este día. Pero si usted al ver la hora de cierre me dice, mire Sandra, piense que se me hace difícil, puedo el domingo. Vale. Con respecto al domingo, solo va a ser hasta el mediodía porque yo tengo que entregar resultados ese mismo día, domingo. Entonces, por esa razón, solo le daría hasta el mediodía para que usted pueda entregar. Entonces, evalúe esa situación. Repito, si terminamos bastante antes, entonces usted tendría tiempo, el examen está bien corto. Como les dije, está orientado a que si usted hizo la guía número 3, le va a parecer muy familiar. Si usted va a hacer ahora la guía número 4 que vamos a desarrollar en clase, también le va a parecer muy familiar. Por eso es que el examen está bastante adaptado. Y le dije que iba a tener usted esa ventaja si había hecho las guías y va a hacer. Y por esa razón no subí los resultados de la guía número 3 porque esa es su ventaja. Para hacerlo, en la guía estaban impresos los resultados que le iban a dar y entonces ahí usted podía comparar si los resultados se apegaban a lo que ahí estaba indicado en la guía. Bien, vamos a continuar. Después de este paréntesis, creo que ya todos abrieron el archivo. Tenemos este archivito que es el de la sesión número 4 y sobre él vamos a hacer los ejercicios. Para empezar, vamos a trabajar un poco con la parte esta de los estadísticos. Entonces, tener en cuenta esa situación para que podamos venir y
poder hacer uso de ellos. Bien, dice acá, ¿cuántos son los registros de venta del empleado Rodríguez de la región norte? Como usted está viendo, ya vamos a ir haciendo uso el día de la sesión anterior. Vimos los básicos, vimos contar puntos sí y promedio puntos sí, que es el básico, ¿verdad? Y que ya veníamos viendo desde la segunda clase. Hoy vamos a retomar ya el más, un poquito más complejo, que sería el punto conjunto y otra funcioncita, ¿verdad? Que usted ya también ya había visto dentro de esta misma categoría. Bien, me ubico donde quiero el resultado, que sería la celda L5. Por favor, prestar atención y seguir las indicaciones. Recuerde que la evaluación número 2, sí, ya va a evaluar punto conjunto en las tres modalidades, contar, sumar y promedio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de sumar, contar y promedio, puntos y punto conjunto. Bien, vamos a ver acá. Dice el enunciado del problema. ¿Cuántos son los registros de ventas del empleado Rodríguez de la región norte? Entonces, como usted está viendo ahí, dice cuántos. Entonces, ahí ya nos ayuda y se nos enfatiza que es contar punto sí, punto conjunto. Entonces, hago uso de la función contar punto sí, punto conjunto. Aquí la encuentro. Si usted gusta, la digita en celda o si no, la va a buscar en el botoncito. Yo la he buscado en el botoncito para que usted vea la ventana del asistente. Rango de criterios 1. Entonces acá usted coloca los primeros criterios, el primer rango a evaluar. Siempre básese en el enunciado que le están dando. Aquí, por ejemplo, dice cuántos son los registros de venta del empleado Rodríguez. Entonces, tenga en cuenta esa situación de que en este caso dice del empleado Rodríguez. Entonces, ¿dónde es que tengo esa data? La tengo en vendedores. Entonces, selecciono el rango, todos los vendedores. Como ya tengo seleccionado todos los vendedores, voy a expandir y me voy al criterio. En el criterio, como ahí bien claramente decía, dice Rodríguez. Entonces yo vengo y coloco, como estoy dentro del asistente, en mi caso puedo escribir sin comillas la palabra Rodríguez. Y entonces ya ahí ya tengo el rango, ya tendría el primer criterio que sería empleado Rodríguez. Y entonces aquí ya está el rango donde están los nombres, aquí está la contraparte de comparación de que sea Rodríguez. Hoy vamos al siguiente. El siguiente dice que sean de la región norte. Entonces acá voy a habilitar el rango de criterio 2 y el rango de criterio 2 sería toda la región. O sea, desde la celda H4 hasta la celda H43. Y ahí ya tenemos todas las regiones. Ahora bien, viene aquí el criterio, o sea, ¿cuál es la condicionante? Como bien dijimos, aquí en el enunciado dice norte. Entonces yo vengo, escribo la palabra norte. O la escribo adentro de comillas, porque recuerden que los criterios dentro de la función contar, punto sí, sumar, punto sí, promedio, punto sí, y ahora en sus versiones punto conjunto, el criterio siempre, siempre va dentro de comillas. Y entonces acá me cambio y ya no hay más criterios, solo esos dos serán. Ahora, observe que dentro de los criterios a evaluar dice que pueden haber hasta 127. Aquí he llegado hasta el último para que usted vea que pueden haber más de dos que estamos poniendo, son hasta máximo 127. Bien, entonces ya el tercer criterio ya no existe, entonces ya ese ya no lo agrego, me quedo con eso. Observe que su barra de fórmula siempre le va mostrando la sintaxis de la expresión según vaya agregando los argumentos en esta ventana. Entonces ahí ya lo tienen, ya evaluó también la expresión y dice que va a devolver 5.
doy clic al botón aceptar, guardo los cambios y ahí lo tenemos. Bien, si no hay preguntas o inquietudes, avanzo hacia el otro enunciado. Bien, si no hay preguntas, dígame, Yancy. Hola, Alec. Yo Dígame. no sé si es que puse mal el mío, pero a mí me da 0. Bye. Podemos compartir, ¿verdad? Sí, sin problema. Bye. Comparta, por favor. Gracias. Vamos a ver, dice contar puntos y punto conjunto. Ahí está el primer rango que es el de los nombres. ¿Ve? Si se fija Rodríguez, no sé si le falta la comillita al final de Rodríguez. Ahí en la función que usted ha escrito, creo que pues, estoy viendo en la barra de fórmula que le falta las comillitas de cierre del apellido Rodríguez. Vaya, de ahí da, vaya, demos doble clic. Luego dice desde la H4 hasta la H43 y dice norte. Si se fija, antes de norte hay doble comilla. Hoy demos enter. Sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Muy bien. Gracias, señorita Yancy. Muy bien. Bueno, vuelvo y comparto nuevamente. Si usted tiene necesidades de apoyar, preguntemos, ¿verdad? Para que se le pueda apoyar de la mejor manera y entonces no me quede dudas ni inquietudes sobre esta función. Como ve, es importante, aquí está el rango, aquí está el nombre, bueno, en este caso el apellido, he respetado, le he puesto la tilde en la I y el texto va adentro de comillas. Ahora, yo estaba usando el asistente y por eso me valí de que el asistente le iba a poner las comillas. Pero si no estoy usando el asistente, yo tengo que recordar que va comillas al principio y comillas cuando ya se termine el criterio. Y luego va el rango, igual aquí, ¿verdad? Si se fijó acá, los dos criterios en este caso son textuales porque la data es textual, ¿verdad? Entonces ahí lo tengo. Si alguno de ustedes puso el signo igual, igual norte o igual Rodríguez, no hay ningún problema. Excel entiende eso. Oye, está siempre el mismo signo. No hay ningún problema. Bien, entonces ahora vamos a ir al segundo enunciado. Dice, ¿cuántas ventas eh, donde el producto es cemento y las unidades son mayores o iguales a 250? Igual continuamos con la función contar puntos y punto conjunto porque hay dos condicionantes, que el producto sea cemento y las unidades sean mayores o iguales a 250. Y aquí resuelvo una inquietud y alguien me dice, mire, fíjese que solo es un criterio y yo puse contar puntos y punto conjunto. ¿Hay algún problema? No, no hay. Con solo que le haya dado un rango de evaluación y un criterio, él va a asumir lo mismo, ¿verdad? Como que usted estuviera usando contar puntos sí. Ahora, nosotros es que sabemos de que si solo vamos a aplicar una condición, mejor usar promedio punto sí o contar puntos sí, ¿verdad? Pero si vamos a evaluar más de una condición, entonces ahí es donde ya recurrimos mejor a las que dicen punto conjunto. Bien, voy a venir acá y esta la voy a hacer con directamente en la sintaxis. Entonces esta sería contar punto sí
punto conjunto. Miren, cuenta el número de celdas que cumple un determinado conjunto de condiciones o criterios. Vale, entonces aquí ya le elegimos. La ventaja es que cuando le elegimos directamente nos escribe todo el nombre de la función. Aquí ya nos puso el paréntesis de inicio. Y entonces ahora aquí dice que quiere este rango de criterios 1. ¿A quién vamos a evaluar en la condición? Dice que debe de ser el producto cemento. Vaya, y las unidades deben de ser mayores o iguales a 12. Vaya. Primero, producto cemento. Seleccionamos todos los productos. Ahí está, desde B4 hasta B43. Ya está seleccionado. ¿Qué sigue después de eso? El separador de argumentos, porque ya está el rango. Mi caso es punto y coma. Hoy va el criterio. El criterio, hoy sí, obligadamente, tengo que escribirlo adentro de comillas. Y entonces aquí escribo cemento. Si usted escribe cemento en minúscula o escribe cemento en mayúscula o la C primero en mayúscula, no hay problema. Recuerde que para las letras, en cuanto a comparación, no hay mucha complejidad porque él asume que es lo mismo mayúscula o minúscula. El detalle cambia cuando estamos usando caracteres diferentes como las tilde, ¿verdad? Eso hace la letra diferente a una letra sin tilde. Pero mayúsculas y minúsculas no hay problema. Y ahí está cemento. Lo he escrito entre comillas. Ahora vengo, pongo el separador de argumentos y voy a al segundo criterio. Lo primero que quiere el segundo criterio es el rango. Entonces tengo que ir a seleccionar todas las unidades. Entonces voy a seleccionar las unidades y ahí ya están seleccionadas las unidades. Ahora, ¿qué requiere de las unidades? De las unidades dice que deben de ser mayores o iguales a 250. Entonces aquí voy a poner mi punto y coma y voy con la condicional. Mayor, igual, 250. Y cierro la comilla. Con esta forma de trabajarlo, repito, y por eso es que es interesante que hoy vamos a ver el uso de la función lógica así, porque va a observar usted que las condicionantes no llevan esta complejidad de siempre escribirlas adentro de comillas. Ahí vamos a explicar cuáles son las únicas que van a ir, al menos la información va a ir dentro. Pero aquí, en el uso de estas funciones, promedio, punto sí, contar, punto sí, sumar, punto sí, y las punto conjunto, los criterios siempre van adentro de comillas como estamos observando. Aquí, como Excel me corrige, puedo dar el Enter y él solo va a colocarle el paréntesis de cierre, o bien, si usted quiere, lo puede colocar usted. Yo solo di Enter. Y como observa, ahí está el paréntesis de cierre. Mira, ahí lo está colocando. Entonces, note usted en esta situación, ahí está el paréntesis de cierre. Ahí me lo va a dejar. Entonces, tenga en cuenta esa situación. Voy a mover un poquito acá porque así no me resta visibilidad en lo de los enunciados, de los indicadores que hay que solventar. Bien, y entonces ahí ya tenemos nosotros contar punto sí, punto conjunto. Se han evaluado solo dos condicionantes en cada uno de ellos. El siguiente enunciado, a menos que haya alguna solicitud de parte de ustedes o todo está bien, nos dio el resultado. Vamos a continuar y dice el promedio de las unidades si la venta es del mes de diciembre y la venta es menor a 4,000. Entonces aquí ya nos están solicitando promedio, pero ya no sería promedio punto sí, porque hay dos condiciones. El promedio se le va a aplicar a las unidades, a eso quiere promediar las unidades, pero dice de que deben de ser donde sean de diciembre, que esas unidades deben de ser de la venta de diciembre y que también esas unidades deben de ser menores, su venta debe de ser menor a 4,000. Entonces hacemos este ejercicio, colocamos de una sola vez en la función. Promedio punto sí punto conjunto.
busca el promedio o la media aritmética de las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Vale, entonces elijo y ahí está. Rango de promedio. Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cambia bastante con respecto a la distribución de los argumentos de promedio punto sí. Si usted se recuerda, con promedio punto sí, primero se colocaba el rango de evaluación, después iba el criterio como segundo argumento y el tercer argumento era el rango a que se le iba a aplicar el promedio. Aquí no. En punto conjunto pide primero el rango al que se le va a aplicar el promedio. Y entonces aquí nos dicen que el promedio de las unidades, entonces aquí lo primero que debo de seleccionar son las unidades, que sería desde la F4 hasta la F43. Usted sigue, aquí está en mi barra de fórmulas, aquí se está viendo F4, dos puntos, F43. Vale. Aquí ya le estoy mostrando en celda cómo se va a agregar. Pongo punto y coma. Y hoy sí viene el rango de criterio 1. Dice acá y yo sigo leyendo el enunciado. ¿A quién le vamos a aplicar el promedio? A las unidades. Por eso es que ya seleccioné como primer rango las unidades. Hoy dice que quiere el rango de criterios 1. ¿Cuál es mi primera condición? Que la venta sea del mes de diciembre. Entonces, ¿dónde se ve eso de que sean de diciembre? Entonces aquí dice, hay una columna que se llama mes. Entonces selecciono todas las celdas de mes que sería desde la D4 hasta la D43. Entonces cuando yo ya tenga esto, aquí está D4, D43, punto y coma, hoy viene la condicionante o el criterio. Adentro de comillas escribo la palabra diciembre, o perdón, la abreviación DIC, que así es como representan a diciembre en esa tabla de datos. DIC. Y ahí está, mire, adentro de comillas. Hoy viene, como tengo un segunda condicionante, un segundo criterio, que las ventas sean menores a 4,000, entonces voy a ir a seleccionar todas las ventas, que están todas las ventas. Y hoy que ya seleccioné todas las ventas, entonces voy a venir y voy a dar la condición o el criterio. El criterio 2 es ventas menores a 4,000. Entonces aquí sería menor. Ahí no dice igual, entonces no pongo el igual. Solo dice menor, 4,000. Así es que hay que tener mucho cuidado. O aquí que estamos trabajando en forma académica, ¿verdad? Ya se le dan los parámetros. Si ahí se le dice menor, igual o mayor, igual, entonces usted pone el mayor igual o el menor igual. Pero si solo me dicen menor y solo me dicen mayor o solo me dicen exceden, entonces no debo de poner el igual. Solo debo de colocar el muy signo como acá lo estamos viendo. Bien, voy a cerrar el paréntesis para que vea que no hay ningún problema, que también uno lo puede hacer. Y ahí está, a ver. Recuerde que promedio punto sí punto conjunto, su primer argumento es el rango al que le van a aplicar el promedio. En este caso es el rango de las unidades. Aquí dice el enunciado, bueno, ya no se logra ver. Luego va el rango de criterios 1, en este caso son donde está la columna de los mes, el criterio de comparación. Luego va el rango de criterio 2, que serían las ventas. Y finalmente el criterio 2, que sería en este caso menor 4,000. Entonces, ahora, aquí opcionalmente dice que si usted quiere puede seguir agregando. Recuerde que llegamos a ver que son 127 los máximos que pueden agregar. Bien, o ya está ahí la información, enter. Y este sería el promedio. Bueno, guardo los cambios. Me ubico en la siguiente. La venta que más se repite. Bueno, eso usted ya lo conoce. Y si es primera vez que lo usamos, la venta que más se repite es la función moda. No olvidar que función moda dentro de Excel en nuestras versiones tiene dos. Uno es el moda 1, modo
moda.1 y el otro es el que dice moda. Entonces, en el listado acá de las expresiones, para el caso de la función moda, aquí ya llegué. Moda solo tiene moda.1. Aquí está. Moda.1, ya no sale moda. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo van descontinuando. Voy a escribirla para que usted vea de que sí, aquí cuando usted escribe la función moda, aquí ya nos dice, aquí está moda.1 y aquí está otro. Tiene un signo también de advertencia de que esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores a él. Devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. Entonces, en algún momento, muy probablemente ya no va a salir. Si se fija acá, ya aquí en el listado ya no sale. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa situación de que sí, muy probablemente se va a descontinuar. Pero nosotros ahí la tenemos. Bien, si usted la elige, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos puede elegir, siempre va a estar funcional. No le va a dar ningún error el resultado. Dice la venta que más se repite. Entonces ya tengo la función moda. Voy a ir a seleccionar todas las ventas que serían desde la E4 hasta la E43. Entonces, ups, pasé. Y entonces acá, ahí tiene usted E4 hasta E43 y me va a dar el valor que más se repite. Muy diferente a la mediana, ¿verdad? La mediana no es el que más se repite. La mediana es un valor central que hay en un rango de datos. Hay una fórmula estadística para llegar a ese resultado, que aquí en Excel se sintetiza con hacer uso de la función media. Bien, en el siguiente ejemplo dice, obtener el promedio de las ventas, pero este debe de ser redondeado sin decimales, hacer uso de la función anidada. Como hay que redondear la función como tal, si usted se recuerda de las que vimos en matemáticas, se llama redondear. Sí, tal cual. Voy a buscar acá. Aquí está. Redondear. Aquí está, la que está sola. Redondear, redondea un número al número de decimales específicos. Pero acá nos dicen claramente que no quiere decimales. Entonces venimos acá y escribimos la función promedio de ventas, pero adentro de ella quiere que se redondee. Vale. ¿Quién? Aquí vienen los momentos en donde uno debe decidir quién es la más externa a estas dos. En este caso, la más externa es redondear, porque va a obtener el promedio y esa va a dar una cantidad con decimales. Pero internamente, cuando ya des resultado de ese promedio, entonces va a venir y va a ser el argumento para que pueda redondear. Entonces aquí decido que la más externa, la que debe de quedar afuera, es redondear. La vamos a escribir para efectos de que usted vaya viendo el uso de ella. Vamos a ver, se pone aquí redondear. Ahí está redondear. Aquí quiere el número. Entonces, el número acá sería la función promedio. Y aquí no lleva condiciones. Aquí solo dice obtener el promedio de las ventas. Entonces, aquí sería la función promedio. Y como usted ve, aquí la escribe usted prom y aquí ya salió, elijo promedio porque esa es. Ahora usted va a ir a seleccionar el rango para obtener el promedio, que sería todas las ventas. Y ahí está. Ya está, aquí ya obtuvimos el promedio. No, todavía no, porque como estamos haciendo uso de la función promedio y hasta aquí llega, ya no hay más argumentos que evaluar para la función promedio, entonces cierro su paréntesis. Y así es como deben de ustedes ir bien. Si ya terminé de usar esa función, como en el caso de promedio, entonces cierro sus argumentos. Por eso es que a veces no es tan recomendado decirle, bueno, solo de enter, ¿verdad? Él va a cerrar, porque se nos pierde esa idea de que las funciones, su sintaxis es hasta cerrar el paréntesis. Entonces aquí yo tengo que cerrar el paréntesis porque ya obtuve el promedio
Cuando yo cerré el paréntesis del promedio, usted observará que volvió a la función redondear. Mientras usted estaba con el paréntesis abierto, la ayuda es función promedio. No sé si logra ver acá. Aquí dice claramente promedio. Yo cierro el paréntesis de la función promedio y Excel me vuelve a la función redondear. Entonces me retorna a la función donde iniciamos. Como ya tiene aquí el número, que es el uso de esta función, hoy va el punto y coma. Y hoy dice cuántos decimales necesita. Si se fijó en el enunciado, dice claramente sin decimales. Entonces aquí, ¿cuántos decimales? Cero. No necesito decimales. Si necesitara uno, pongo uno y así sucesivamente. Pero en este caso dice que sin decimales. Aquí, en este punto, usted sí puede dejarlo sin el paréntesis de cierre porque la función principal que estaba o la más externa es redondear y entonces el paréntesis que falta aquí es el de redondear. Entonces o se lo coloca usted o dejamos así sin colocarlo y observe el resultado. Me va a decir esto. Aquí sí ya empieza él a evaluar y observa de que porque ya hay otra función adentro de otra. Y entonces por esa razón es que sale esta sugerencia de ayuda. Dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Entonces aquí le dan la expresión. Y si usted compara la expresión que está en la ventanita con la que ahora está en la celda, lo único que ellos le han agregado es este paréntesis de cierre. En ocasiones, esta ventanita usted ha observado que no le salta, ¿verdad? Entonces es cuando solo está usando una función. Bien, aquí vengo y le indico que sí, que corrige. Y ahí está. Ahora bien, usted dirá, mire, pero ahí salen dos decimales. Lo que pasa es que hasta el formato en celda dice claramente que debe de llevar dos decimales. Pero si se fija acá, mire, no daría. Voy a buscarlo aquí, voy a hacer el cálculo aquí del promedio de esas ventas para que usted vea cuántos decimales salen. Vaya. Oh, tiene formato. Me está reconociendo el formato. Voy a dejarlo en general. Ahí está. Aquí ya lo quité y aquí ya dice así. Voy a quitarle aquí también el formato y lo voy a dejar en general. Mire, solo sale el número entero y aquí es donde usted podría ver de que sí, salen bastantes decimales. 0.30475, pero como usted le indicó que lo dejara sin decimales a cero, entonces por eso es que apareció así 3701. Pero acá teníamos el detalle de que ya estaba el formato aplicado en celda. Y por eso es que usted veía ahí el 00. Bien. ¿Preguntas o inquietudes? Este es un anidamiento bastante sencillo, pero es un anidamiento. Entonces yo lo que quiero es que vaya viendo la secuencia, cómo agregar funciones dentro de otras para generar lo que es el árbol. Bien. Si no hay preguntas o inquietudes, continúo. Hacemos el último ejercicio. Va, este enunciado es un poquito más largo. Dice el promedio de las ventas. Si la venta es del año 2011 de la región norte para el vendedor Álvarez. Va. De por sí es un promedio punto sí punto conjunto. Ahí usted va a ir agregando. Voy a hacer uso ahora de la función que está en botón. Promedio punto sí punto conjunto. Bien. Como les explicaba y según decía la sintaxis cuando la estábamos trabajando en celda, primero va el rango de promedio, que es a quien le vamos a aplicar la función. Aquí dice claramente que el promedio de las ventas. Entonces voy a seleccionar todas las ventas.
Vaya, entonces acá voy a mover un poquito esta ventana también. Hoy que ya tiene todas las ventas como rango de promedio, hoy dice el rango de criterio uno. ¿Cuál es mi criterio uno? Si la venta es del año 2011, entonces mi siguiente rango de criterio uno sería el año. Y el año está alojado en esta columna a partir de la celda C4 hasta la celda C43. Ahora que ya tenemos el rango de criterio uno, vamos a colocar el criterio. Bueno, ahí decía que era para el año 2011. Entonces, entre comillas, voy a escribirlas acá para que no se nos olviden. Voy a escribir 2011. Y ahora acá dice rango de criterio 2. Observe que si usted le coloca las comillas no hay ningún problema. Él no le va a poner más comillas. El que usted ya le dejó, entonces él reconoce eso. Voy a ir al rango de criterio 2. ¿Cuál es el rango de criterio 2? Que la región sea norte. Vamos a ver, busco la región. Vamos voy a ocultar un poquito la ventana y aquí busco la región. Ahí están todas las regiones que van desde la H4 hasta la H43. Ahora voy a venir y vamos a colocar van a disculpar que tuve un problema aquí con mi equipo. Permítanme. Sí. Vale, entonces ahora vamos a venir y vamos a agregar el criterio 2. Ya está seleccionado el rango de criterios, entonces ahora dice, vamos a ver cuál sería nuestro criterio número 2. Sería la región norte. Entonces acá, repito, cuando uno está escribiendo acá, fácilmente puede dejarlo sin comillas. Entonces, esa es una ventaja. Voy a desplazarme aquí más porque hay un tercer criterio. Entonces, mire, si estaba aquí usted en norte, desplácese un poquito y aquí ya pide rango de criterio 3. El rango de criterio 3 va orientado al vendedor, entonces voy a ir a seleccionar todas las celdas donde están los vendedores, que sería desde la G4 hasta la G43. Y finalmente, en el criterio 3, le doy clic al cuadrito, escribo Álvarez. Entonces iría con tilde en la A, si usted observa, y lo he escrito en mayúscula. Entonces ahí tenga en cuenta esa situación que aunque vaya la A tildada, él va a reconocer. Bien, y eso sería todo. Aquí no me le ha corregido porque no me he cambiado del cuadro donde está escrito Álvarez, pero automáticamente cuando yo dé el aceptar ya va a salir corregido. Usted ya lo va a ver en la barra de fórmulas. Aquí claramente se está viendo de que Álvarez está fuera de comillitas. Entonces vamos a darle clic a aceptar y aquí está el resultado. Ya aquí ya le puso las comillas a Álvarez, me cerró también el paréntesis. Y ese es el resultado. Aquí lo tenemos y aquí estamos viendo la expresión. Entonces usted puede ir agregando las condicionantes según requiera. Entonces ahí no tenga reparo en eso. Recuerde de que Excel claramente le mostró. Voy a volver a la función. Excel claramente le mostró que puede tener como máximo, mire, 127 para evaluar. Entonces ahí ya es opcional como uno lo va a necesitar. Ya uno le va a agregar. Pero sí, vaya tranquilito, agregando, viendo lo que nos pide el asistente. Entonces,
Igual, aquí en celda, ahí le va diciendo, ¿qué es lo primero que quiere? Rango de promedio. Pero todo está en que usted lea. En el examen algunos han salido no tan bien, no sacaron el 10, por así decirlo, porque no leyeron bien las indicaciones. Recuerde que se les está evaluando y entonces usted tiene que leer las indicaciones. Es cierto de que coloco algunas cosas en celda que son las más rápidas, pero usted tiene un documento, en este caso es el PDF que se le pone con las indicaciones. Léalas. Lea las indicaciones que también ahí van, lea la tabla donde está trabajando porque ahí está la información y hay que leer. Entonces, para poder dar solución a lo que se nos está pidiendo. Y yo debo de ser bien minuciosa porque sí hay participantes que sí tienen 10 porque han ido detalle a detalle y entonces qué injusto sería para ellos que han ido detalle a detalle viendo cada cosita que se cumpla y usted por omitir algunas palabritas que decía, mejor omitió y hizo usted lo que consideraba que es correcto. Y para eso se le dan las indicaciones. Le doy esta sugerencia para que hoy en el examen que va a hacer, lea bien, ¿verdad? Si tiene dudas o inquietudes también, en el momento revise bien, apóyese de su archivo del PDF y al menos trataríamos de leer las indicaciones del examen conmigo, si es que al menos para que usted pueda hacer algo, ¿verdad? Y pueda ver ahí las indicaciones por si tiene que cubrir alguna inquietud o duda por si lo va a hacer en la tarde, en la noche, para entregar. Bien, continuemos. Ya terminado este ejercicio de las estadísticas, entonces ahora vamos a pasarnos a la siguiente hojita, que es función lógica sí. Vamos a ir viendo como tal, solo ella, con sus tres argumentos, prueba lógica, si verdadero y si falso. Traigo tres ejercicios. Entonces, por eso yo necesito alguna pregunta o inquietud sobre esto. Le iba a dar especial énfasis a usar promedio y contar el punto conjunto, porque son las que no hemos visto para que ustedes vean la secuencia que se lleva. Bien, si no hay dudas o inquietudes, avanzamos entonces a la siguiente hoja de cálculo que se llama funciones lógicas sí. Bien, bueno. Voy a tratar de encerrar aquí para el Zoom para que usted vaya viendo lo más. Vaya, ahí. Vamos a hacer uso de la función lógica sí. Voy a hacer uso de la pestaña fórmulas. Aquí estamos. Ahí hay un botoncito que se llama lógicas. Igual como cualquier otra función. Se ubica usted donde quiere el resultado. Aquí lo necesito. La función lógica sí solo evalúa un dato. No lo hace como contar, ni promedio, ni sumar punto sí, punto conjunto, o sumar o promedio o contar punto sí, que evalúa el rango. Aquí no. Aquí se va dato por dato. Entonces, usted va a evaluar, como yo estoy en esta celda, voy a evaluar lo que está en esta misma fila. Eso así es como trabaja la función lógica. Vamos a ir ahorita a buscarla. Aquí está en la pestaña fórmula, aquí está el botón lógica y aquí dices, hay varias, ¿verdad? Y comentarles de que a medida van avanzando las versiones, se van agregando otras. Por ejemplo, aquí ya a las versiones más anteriores, ahora ya trabaja un sí punto conjunto. Hoy hablando de puntos conjuntos que hemos trabajado, también aquí habla sobre sí punto conjunto. Entonces, da esa potestad también. Entonces, en la otra, el otro curso, si todos tenemos esa función, la utilizaríamos debido a que no está disponible en todas las versiones.
Entonces, ahí yo preguntaría, ¿verdad? ¿Todos tienen esta versión para trabajar? ¿Todos tenemos disponible esta función para poder trabajarla? Si no, entonces solo haría una demostración para que usted la pueda conocer. Bien, vamos a la función sí. Aquí está. Ya sale la ventana de los argumentos. Lo primero que pide es la prueba lógica y entonces la condicionante va orientada a, leemos el enunciado. Se dará un bono del 20% sobre las ventas si la venta son mayores o iguales a 5,000. Entonces está hablando de la venta. Entonces en la prueba lógica, mire, le voy a dar clic a la venta. Voy a decir si es mayor o igual 5,000. Y ahí está. Ahora, ya evaluada esa condición, recuerde que siempre, siempre debemos de darle un sí verdadero y un sí falso. Ahora, en algunos casos se puede omitir el resultado, ya sea el sí verdadero y el sí falso. Más que todo el sí falso. Pero ahí tenga en cuenta de que si usted no coloca nada ahí, si la respuesta de la condicionante es falso, entonces usted va a ver en celda la palabra falso. Entonces, por eso es que siempre, siempre trate de dar un resultado. Bien, en este caso dice de que si caso contrario, aquí sí ya nos da las dos opciones, el bono va a ser del 10% sobre la pena. Entonces, si cumple con esta condición, a usted omita que aquí diga falso. Lo que pasa es que él ya está evaluando. Usted siempre, siempre que va a colocar un sí, tiene la condición y ahora, ¿qué pasaría si esto es verdad? Bueno, ahí ya le dicen que sería el bono, porque en esta columna es la de los bonos, el bono va a ser igual al 20% sobre la venta. Entonces, aquí están las ventas, siempre la misma venta, la de la celda A6, porque estamos en esa fila, por el 20%. Vaya. Como aquí sí me han dispuesto los datos en celda, si está el dato en celda, aquí dice claramente porcentaje de bono 2, porcentaje de bono 1, entonces hago uso de él. Si me piden que multiplique por un valor constante, entonces pongo el valor constante. Pero no, solo porque vi que ella decía 10% en la celda, ese voy a utilizar. No, porque recuerde que cada dato tiene su referente. Porcentaje de IS, porcentaje de AFP, decía en el otro, porcentaje de renta. Para eso es. Entonces, por esa razón, siempre, siempre debemos de leer la data que vamos a evaluar. Aquí me dicen claramente que este es el porcentaje del bono y el del 20% sería esta celda. La celda es 6. Como la celda es única, voy a mover la ventanita para que la vean. Como la celda es única, la celda es 6, voy a activar la referencia absoluta. Aquí está. Miren los signos de dólar para la celda es 6. Ahora hago el cálculo cuando no se cumple la condición. Dice aquí el enunciado que cuando la condición no sea verdadera, por eso es que aquí dice caso contrario. O sea, no fue ni mayor ni igual a 5,000, sino que fue lo contrario a ese, o sea, menor a 5,000. Entonces el bono va a ser el 10% sobre las ventas. Entonces las ventas, siempre la celda A6 por, como el porcentaje está dispuesto en celda, entonces lo multiplico por el que está en celda. Aquí dice porcentaje de bono 1, 10%. Ahí ya le di clic a la celda E5 y como esa es única, activo la referencia absoluta. Aceptar. Y ahí está el resultado. Entonces aquí estamos indicando de que esta persona con estas ventas, su bono va a ser de 350 porque no cumplió que era mayor o igual a 5,000. Hoy, como toda función, la copio, mire, y como la iba a copiar, por eso es que debo de tener en cuenta el uso de las referencias relativas y absolutas. ¿Quiénes son relativas? Las que yo sé que al copiar la fórmula van a haber otras
Y yo sé que si esta celda la copio hacia abajo, entonces ya no va a ser a 6, sino que es a 7. Y si se fija, aquí hay otra venta, a 8, a 9, a 10. Por lo tanto, a 6 es relativo. En cambio, la celda E6 es absoluta porque yo sé de que es única. Y aquí en el caso de la celda E5 también yo sé que es absoluta porque no hay más bono 1 para tener en cuenta. Entonces es único. Así es que no se nos olviden los detalles de relatividad, cuándo es relativo y cuándo es absoluto. Y aquí, por ejemplo, voy a ver el último. Miren, se está evaluando la última venta. Dice si A14 es 5001, es mayor o igual a 5000, verdadero. Entonces aquí en celda lo que usted va a ver es esta multiplicación. A14 por el valor de E6. La celda A14 por lo que tenga en la celda E6. Al final da 1002. Ya no se hace esto porque ya evaluó que es verdadero, por lo tanto se hace lo que está en el cuadrito del sí verdadero. En el caso cuando son falsas, por ejemplo, la primera evalúa, 3.500 es mayor o igual a 5.000, falso, entonces no entró acá, al sí verdadero, sino que se vino directamente al cuadrito sí falso. Y ahí ejecutó esa operación y ese es el resultado que usted está viendo en celda, el 305. Hago una pausa. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud respecto al uso de la función lógica sí? Bien. Si no hay preguntas, vamos a avanzar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio habla sobre identificar dependiendo del rubro del producto el descuento. Indicar en la columna descuento, ahí está, el 20% sobre el importe del producto si es del rubro fruta. Caso contrario, calcular como descuento el 5% sobre el importe. Si se fija, los datos no están alojados en celda, ni el 20% ni el 5%. ¿Qué significa eso? Que los vamos a tener que agregar como valor constante. Ahora, algo aquí que hay que recalcar. Cuando usted evalúa condiciones en la prueba lógica de una función lógica, sí, no van adentro de comillas. Observó el primer ejercicio, no va adentro de comillas. Entonces, ahí tenga en cuenta usted esa situación. Mire, que está A6 mayor igual 5000. Esta es la prueba lógica. Como 5000 es un número, entonces, y A6 es la celda, entonces no se colocan dentro de todo. Vale, hoy vamos a ver el otro caso. En este caso, se nos está pidiendo que evaluemos si el rubro es fruta. Aquí está el rubro, mire, esta es la columna del rubro. Si se fija, son textos. Entonces, vamos a hacer el uso de la función lógica sí aquí. Nos ubicamos en la celda E26, pongo el signo igual y ahora pongo la función lógica sí. Ahí aparece, en inglés es if y F. Aquí estamos, elijo sí, y lo primero que quiere es la prueba lógica. ¿Quién tiene el dato para verificar si es fruta? Lo tiene esta celda. Recuerde que estoy evaluando en esta fila, entonces no me debo de salir de los datos de esta fila. Entonces aquí está. Prueba lógica dice a verificar si el rubro es fruta. Ya seleccioné la celda que tiene el rubro, que es C26. Hoy voy a comparar para ver si tiene eso la palabra fruta. Mire. Y aquí en este caso, como fruta es un texto, ahí sí lo coloco adentro de comillas, como lo está viendo. Si me lo logra ver, la celda C26 va sola, normal. De ahí va el signo igual, que es el de comparación. Y de ahí, como estamos comparando con un texto,
el texto sí se coloca adentro de comillas. Observó el ejercicio anterior, el número no iba dentro de comillas, iba fuera de. En este caso, sí, porque la palabra es un texto y por lo tanto debe de ir adentro de comillas. Bien, ahora que ya coloqué la condición, coloco el punto y coma. En mi caso es mi separador de argumentos y ahora viene el sí verdadero. En el sí verdadero tiene que hacerse acá lo que quiere usted que salga en celda si esta condición es verdad. Dice que si esta condición es verdad es porque el descuento es igual a el 20% sobre el importe. Entonces aquí sería darle clic a la celda del importe. Si usted no le puede dar clic directamente a la celda, puede escribirla. ¿En qué columna está? En la columna D. ¿Cuál es el número de fila? 26. Mire, y ahí está. No hay ningún problema. Usted puede escribir el nombre de la celda. O dos, ¿verdad? Venir y seleccionar una cercana y después desplazarse con las cursoras. Miren, me he puesto en la de 25, pero no es esa. La correcta es la de 26. O la escribo o me acerco lo más que puedo y después me desplazo con las cursoras. Ahí está, la celda de 26, que es el importe, lo multiplico por el 20%. Como el dato no está alojado en celda, lo escribo. Punto y coma. Ahora, si esa condición no es verdad, dice, aquí dice caso contrario, calcular como descuento el 5% sobre el importe. Otra vez sería la celda de 26 por el 5%. Así. Bien. Cierro el paréntesis o no. Ahí es opcional porque uno sabe de que Excel me puede corregir en este caso, en especial en este caso que solo es una. Vale, entonces ahí tenemos y damos un enter. Mire. Ni me preguntó si quería corregir, no. Porque Excel, cuando reconoce que solo es una función la que está, él asume, ¿verdad? La cierra. Cuando ya son dos funciones, porque hay un anidamiento, como en el ejercicio anterior, observamos ahí que sí, nos preguntó directamente, ¿verdad? Si queríamos corregir. Y de igual forma, venimos y copiamos la expresión. Aquí la voy a copiar y ahí la tenemos. Mire. Recuerde usted que si es fruta, va a aplicar el 20% del importe. Pero si no es fruta, como en estos casos, que es verdura, ya no aplica el 20%, sino que aplica solo el 5% al importe. Bien, observe aquí la última. Esta sería la última. Aquí está. Si la celda C41 es igual a fruta, entonces si eso es verdad, se multiplica de 41 por el 20%. Si no, se multiplicaría de 41 por el 5%, según las indicaciones en el enunciado del problema. ¿Preguntas, inquietudes sobre este ejercicio? Bien, jóvenes, si no hay preguntas o inquietudes, vamos a hacer el siguiente ejercicio siempre con función lógica sí. Dice identificar si está aprobado o reprobado. En estos ejercicios anteriores devolvió un resultado numérico producto de un cálculo, igual en este. Aquí va a devolver la palabra aprobado o reprobado si la nota es mayor o igual que 7, porque si es menor que 7 va a reprobar. Entonces aquí nos ubicamos en la celda
Ponemos el signo igual, función lógica sí. Y la prueba lógica va orientada a la nota. Si la celda 50 es mayor o igual 7, es aprobado. Y como el resultado es un texto, entonces lo escribo entre comillas. Así como cuando comparamos contra la palabra fruta, era un texto. Entonces se coloca dentro de comillas. Aquí es un texto. Entonces lo que va a salir de resultado, entonces se debe de colocar adentro de comillas. Y en el caso contrario, si no es mayor o igual 7, entonces es reprobado. Y ahí ya lo tenemos. Evalúa la condicionante. La celda 50 tiene la nota 1, mayor o igual 7. Y aquí le colocamos si es verdad, en el sí verdadero, aprobado. Y en el sí falso, reprobado. Entonces, terminamos. Y ahí está el resultado. Va, si se fijaron, la condicionante le puse mayor o igual 7. Y esto lo voy a hacer porque puede ser que alguno diga, bueno, pero si aquí preguntaba si era menor que 7, se puede también. Ahí lo que sí influye mucho es cómo usted coloca los operadores. Entonces tenga en cuenta esa situación. Voy a colocar ahorita el sí, nuevamente, la nota, y voy a hacer esta condición que aquí nos sugiere, menor 7. Punto y coma. Ahora, aquí dice claramente que si es menor a 7 es porque ha reprobado, entonces esa sería, perdón, las comillas son estas, reprobado. Y en el caso contrario, debe de decir aprobado. Y aquí el resultado nos va a dar igual que aquí nos ha dado. Mire, estos son los reprobados. Bueno, casi todos son aprobados. Bien, voy a cambiar una de estas notas. Por ejemplo, este 10 lo voy a hacer 1. Y entonces usted va a observar de que ya se actualiza. La ventaja de colocar los nombres de celda, ¿verdad? Es esto, que cuando usted corrija un dato en una celda, entonces fácilmente se actualiza el resultado porque usted está haciendo uso del nombre de la celda y por lo tanto va a traer el dato. Si usted viene y va a estar haciendo número por número, entonces no use Excel, porque si usted va a estar poniendo aquí, en vez de A50, va a poner 7.9, obviamente cuando quiera copiarlo, aquí sí le va a dar el resultado, pero cuando quiera copiarlo siempre va a decir 7.9, mire, va a estar haciendo uno por uno y la finalidad de Excel no es esa, jóvenes. La finalidad de Excel es que usted esto lo haga rapidito y aquí solo son como 5 datos que se le ponen en registro. Imagínense cuando tiene como 20, 30, 40, 100 o miles. Por ejemplo, a veces hay inventarios que llevan hasta 1000 registros. Entonces, estar haciendo fórmula por una, entonces no tiene gracia usar Excel. Usted estaría usando su computadora ahí como una máquina de escribir. Entonces, siempre, siempre es de optimizar el trabajo. Y por lo tanto, para eso Excel es número 1 con los cálculos. Pero ahí influye mucho que usted esté practicando constantemente porque entonces ahí es donde ya sale el refuerzo, usar nombres de celdas para hacer uso de los datos. Si usted va a estar evaluando dato por dato, ya le digo, solo estaría usando su computadora netamente como una máquina de escribir. Y no es esa la finalidad, me imagino. Vaya, ahí está. Hicimos los datos, los cálculos rápidamente, solo se hace uno, se copia la fórmula y está el resultado para todos los temas.
hago una pausa y pregunto a ustedes si todo está bien, si hay algo que vamos a volver a explicar. Muchas gracias, joven Kevin Anthony, la señorita Yancy. Ahí estoy viendo yo quienes me están levantando el pulgarcito o los dos. Gracias, señorita Pamela Fernanda. Tres. Joven Giovanni, muchas gracias. Gracias, señorita Hazel. Joven José Ángel, el joven Kevin también. Gracias a los niños, a los jóvenes Kevin. Ya vi que su pulgar está arriba, igual al del compañero Giovanni. Y el compañero Carlos Ernesto que voy viendo acá. Muy bien. Gracias, jóvenes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a ver un ejercicio ya de anidamiento. Este es el anidamiento y vamos a hacer uso de fechas. Oh, dice aquí para ver si este es un pago vencido. Hay que ver si esta fecha es ya es un pago vencido y contra quién lo vamos a comparar, contra la fecha de este día. Ahora, vamos a ver acá lo siguiente. La fecha de este día, haciendo un poquito de recordatorio con la fecha mejor dicho, con las funciones de la categoría fecha, la función que nos devuelve, dice la fecha actual con formato de fecha es la función hoy. Mire, ahí está la función hoy. Recordando también, por si usted quiere ver acá, voy a ir a ver el asistente. La función hoy no tiene argumentos, aquí lo dice claramente. Entonces, mire, la función hoy solo es de colocar el nombre de la función. Voy a agrandar un poquito más el zoom. Es de colocar el nombre de la función hoy y los paréntesis totalmente, pero nada dentro de ellos. Y ahí nos devuelve la fecha en ese formato. Día, mes y el año. Día, mes, año. Así nos devuelve. Bueno, entonces voy a hacer uso de la función hoy. ¿Por qué? Porque voy a comparar si esta fecha ya es menor o igual a esta. Porque entonces eso ya me está dando la alerta de que va a ser un pago vencido. ¿Cómo voy a determinarlo? Si la fecha, voy a escribirlo aquí, si la fecha de pago es menor o igual a la fecha actual. O si usted quiere poner una fecha ahí de comparación, pero en este caso lo vamos a hacer contra la fecha actual. Me ubico acá en la celda. Es una función lógica, sí. Ya veo ahí yo que voy a venir y voy a escribir igual, sí. Y como bien lo decía, vamos a verificar si esta fecha es menor o igual a la fecha de hoy. Entonces yo vengo, lo escribo. Si yo la elijo acá, solo me va a poner un paréntesis. Yo le voy a poner el paréntesis de cierre. O sea, ahí estoy comparando ya. Si la fecha que está ya en la celda C7 es menor o igual a la de hoy, entonces, ¿qué va a decir acá? Vencido, vea. O pago vencido. Vamos a ponerle pago vencido. Bye. Pero si no, podríamos poner aquí otra información, vea. Por ejemplo, podríamos poner acá de que voy a poner pendiente de pago. Vamos a concatenar pendiente de pago. Dos puntos, voy a poner de pago, dos puntos, perdón, aquí están los dos puntos. Y aquí después de las comillitas voy a concatenar para que vea que aquí todo se puede dependiendo de lo que usted necesite mostrar. Y entonces usted debe de inventar creatividad
ya con el conocimiento que ya tiene de fórmulas, operadores, este operador ya lo conoce. Y si no quiere usar el operador de concatenación, use la función concat o concatenar, ¿verdad? Entonces, igual si tiene las versiones más recientes, ahí tiene otra vez otra función para poder concatenar con más facilidad. Entonces ahí dice pendiente de pago, concateno y, uy, perdón, no es contra esa celda. Voy a concatenar contra la celda donde está la fecha, que sería la celda C7. Ahora bien, ahí, hasta ahí lo voy a dejar. Y voy a cerrar el paréntesis. Sí, lo cierro, no hay ningún problema. Si no lo cierro, tampoco. Lo único que sí, que como lleva una función anidada, va a salir el mensaje de información a tipo advertencia indicándole de que él ha corregido la expresión. Entonces aquí en el último va a salir este mensaje, pendiente de pago 2 puntos y va a salir la fecha. Hoy damos enter y vamos a ver cómo nos queda. Aquí está la sugerencia y le decimos que sí. Ah, bueno, aquí dice ya pago vencido. Entonces esto ya, sí, es 22 de abril. Lo comparo contra la de hoy, que es 14 de junio. Aquí está, miren, ha comparado contra la de hoy y eso ya es vencido. Hoy voy a copiar la expresión y veamos. Y usted diría, mire qué raro, aquí yo lo que quiero es que me salga la fecha, no que me salga ese número. Correcto. No nos olvidemos, uno, de que las fechas, al igual que otros datos numéricos, como el de científico, Excel lo ve como números, como tales. Ahora bien, como es un número como tal, cuando usted quiere mandarlo a que salga como texto, porque nos han solicitado, bueno, que diga pago vencido, pero en los otros casos que diga pendiente de pago y que aparezca la fecha. Y eso es lo que queremos lograr con este efecto, pero no salió. Ahí es donde usted va a venir y va a corregir la primera expresión. Nunca se corrige específicamente la que les ha dado el problema. Siempre, siempre, siempre se corrige la primera. Voy a borrar esto para que usted vea. Siempre, siempre se corrige la primera. Esta es la celda donde está la fecha, la C7. Entonces, ¿qué función vamos a hacer uso acá de las que usted conoció dentro de la categoría text para que le dé el formato de fecha? Vamos a ver si nos acordamos. Alguien que me ayude y me responda. ¿Cuál es la función dentro de esa categoría texto que me permitía darle formato a los datos? ¿Mm? Texto. Correcto. Gracias, señorita Fernanda. Vamos a ver. Voy a hacer uso acá, después de esta concatenación, en vez de aquí de la celda C7, voy a hacer uso de la función texto, porque esa función, aquí va saliendo ya, aquí la voy agregando. Ya le di doble clic, ya me puso aquí C7, que es la celda donde está el valor. Hoy voy a poner punto y coma, y aquí viene el formato. Y aquí le damos el formato. Día, le quita, mes, le quita, año, YY, 4Y le voy a poner, o sea, quiero que salga el año completo. Y cierro el formato. Para eso nos sirve la función texto, señores. Para dar el formato en la celda, usted ahí le sirve las herramientas que están en la pestaña inicio. En la pestaña inicio está para aplicarle formato al número, ya sea contabilidad, millares, porcentaje, fechas, ahí hay otro formato. Puede ir a cambiarle la moneda para que no le salga el dólar, necesita euro o necesita el símbolo de colón o cualquier otro símbolo que represente la moneda. Pero cuando usted quiere utilizar el dato como estaba yo queriendo mostrarlo, en un resultado de una expresión
textual, entonces ahí es donde vengo y sirve el conocimiento de la función texto. Esta función texto que usaron en el examen número 1 para venir y aplicar formato a un número de teléfono, pues. Entonces, pues ahí es donde. ¿Se fijó cómo salió en la fecha? Solo salieron los números que lo representan. ¿Cómo quiero yo verlo en el mensaje? Como fecha, obviamente. Y entonces aquí es donde vengo y hago uso de la función texto. Bien, este paréntesis de cierre, jóvenes, es para la función texto. Después de ese paréntesis, volvemos a la función lógica sí. Si usted lo cierra, si no, recuerde que le va a indicar de que va a corregir el problema. Doy un enter y aquí me está indicando de que va a corregir el problema y es correcto. Aquí me ha puesto, si se logra ver, después de la función texto, cierra el paréntesis y aquí viene y pone el paréntesis de cierre de la función lógica sí. Y ahora que lo copio, aquí estamos. Y estas son, como lo dicen por ahí, casos de la vida real, porque en algún momento a alguien le va a solicitar que se muestre de esa forma los datos y aquello que usted decía, bueno, yo ni trabajo mucho con eso, no me va a servir de nada. Siempre sirve, siempre sirve. Por eso es que vamos viendo de a poquito algunas funciones, obviamente las más utilizadas, no podemos verlas todas, si no solo se oiría un curso para cada una de las categorías. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa situación. Pero sí, aquí es donde radica la importancia de que usted se vaya haciendo de su biblioteca de funciones y que las vaya conociendo y que las aplique en algún momento. Bien, aquí estamos. Miren, esta nos salió bien anidada al final. Al principio solo era la condición que si la prueba lógica dice la celda de donde está la fecha es menor o igual a la fecha de hoy. Si eso era verdad, el texto es pago vencido y ahí salió, ¿verdad? Y si alguien viene y le dice, mire, quiero que diga pago vencido en fecha y agregarle la fecha, tendría que hacerle algo similar a esto. Y ahí ya se va haciendo más grande la expresión. Ahora, en el caso de que no estuviera vencido, dice pendiente de pago y nos solicitaron que se viese la fecha. Y aquí la pusimos. Pero cuando pusimos la celda C7, que es donde está la fecha, no nos salía en formato de fecha. Entonces, ¿qué pasó? Vine y tuve que hacer uso de la función texto para esa celda C7, que es donde está la fecha, y que se muestre en este formato. Entonces, como le digo, si alguien viene y le pide pago vencido 2 puntos o pago vencido en fecha 2 puntos y ahí quería que saliera la fecha, tendría que hacer esto similar. Bien, si no hay preguntas o inquietudes, vamos a ir avanzando. A todos nos funcionó. Este anidamiento. Si a todos nos funcionó el anidamiento, pulgar arriba. Gracias, señorita Yancy. Gracias, joven Kevin. Muy bien. Gracias, joven Carlos. Muy bien. Joven Giovanni, no sé si yo no logré verle. Y al igual el joven Kevin Giovanni, no sé si yo no lo logré llegar a ver esto. Muy bien. Vamos a seguir. Doy enter y me paso a la siguiente hojita. Anidada 2. Este es un poquito más de lo mismo. He traído a colación. Aquí sí ya es netamente de texto. Esta es la función extrae. Vamos a hacer uso de la función extrae aquí en este punto, pero la función extrae como tal tiene otros elementos. Ahora, la función extrae como tal, voy a hacer uso acá, categoría texto. Voy a ir a buscarla. Bueno, me pasé espacios. Extrae. Aquí está.
Tiene tres argumentos. El texto que dice que es la cadena de texto de la cual se desea extraer. La posición inicial, la posición uno de esa parte que quiere usted extraer. Y de ahí el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres quiere extraer de esa cadena en esa posición que usted le va a indicar en el segundo argumento? Entonces tenga en cuenta esa situación porque dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud inicial. Entonces acá no nos vamos a valer de número directamente, sino que vamos a extraer según lo solicitado y para ello, tanto para la posición como para la longitud de caracteres que se van a extraer, voy a valerme de otras funciones internamente para poder devolver esos datos. Entonces ahí tenga en cuenta esa situación, por favor. Entonces ahí de tomarlo porque eso nos va a servir. Bien. Vamos a arrancar con la función extrae, que esa es la principal. Ya vimos que es la que tiene los posicionamientos prácticamente. Y luego vamos a hacer uso de en cada una de ellas, según vaya surgiendo la necesidad. Bye. Extrae. Uy, perdón, es con X. Aquí está. Devuelve los caracteres del centro de una cadena. El texto bueno, como es el de los apellidos que está hablando aquí, dice capturar segundo apellido. Es lo que nos están solicitando en esta columna. Entonces voy a agarrar la columna de los apellidos. Alguien diría, bueno, como es el segundo apellido, podemos usar derecha. Lo hicimos la sesión pasada. Hoy voy a usar extraer porque se vuelve un poquito más compleja por el hecho de que hay que dar una posición inicial y hay que dar una cantidad de carácter. Entonces, y es muy interesante para trabajarla así, anidada con otras funciones. Bien, ya ahí tengo la cadena de texto. Hoy vamos a hacer uso de la posición. ¿Quién me va a ayudar para devolver la posición? Me va a ayudar para devolver la posición la función hallar. La función hallar me va a permitir darme la posición. Ahora, viendo o evaluando esta expresión nos ayuda bastante porque con hallar yo fácilmente puedo llegar al espacio en blanco. Entonces ahí es la ventaja. Entonces aquí voy a poner hallar. Lo primero que pide es el texto buscado. Ya dijimos, ¿verdad? El espacio en blanco. Pongo aquí un espacio en blanco entre comillas. Ya tengo el texto a buscar. ¿Dentro de quién? Bueno, dentro de la celda C7. La posición inicial sería 1, ¿verdad? Pero en nuestro caso vamos a cerrarlo. Ya no voy a ponerla, sino que solo voy a dejar hallar de esta forma. Hallar con dos argumentos. La posición es, perdón, ups, estoy tocando mucho. Aquí, perdí el hallar. Van a disculpar. Texto buscado sería el espacio en blanco, punto y coma, dentro del texto. Ahí yo pongo el cierre de mi paréntesis, porque ya me devolvió la posición inicial, pero del espacio en blanco. ¿Le falta algo ahí? Sí, porque el segundo apellido no es en el espacio en blanco, sino que sería una posición más. Entonces aquí le voy a colocar más uno. Bien, ¿cuántos caracteres necesitamos?
Bueno, la cantidad de caracteres total me lo da la función que se llama largo. Y siempre de la cadena principal, que sería la celda C7. A eso yo le voy a restar todo lo que usa la función hallar hasta el espacio en blanco. Aquí otra vez el espacio en blanco. Dentro del texto que sería la celda C7. Y suficiente. Todos sus caracteres va a quitar. No le agrega +1 al final. El +1 en este caso no lo tomamos, porque si no, quitaría la primera letra. Recuerde de que aquí el hallar, en este caso el hallar nos está sirviendo para devolver, aquí nos devolvería hasta la posición donde está el espacio en blanco. Entonces, en este punto que en realidad es el tercer argumento de extrae, que es el cuántos caracteres usted quiere extraer desde esta posición. Aquí, en este caso, tiene el largo completo de la cadena y usted le está restando desde la primera letra hasta el espacio. Entonces, esto solo me está devolviendo cuántos caracteres quiero extraer. Aquí en este anterior sí era necesario en el hallar +1, porque aquí usted le está diciendo desde qué posición se va a ir a ubicar y a partir de ella va a empezar a extraer la cantidad de caracteres que usted le está dando en el argumento tercero. Entonces, si usted viene y le dejaba esto, dice 8, y entonces 8 es el espacio en blanco. Esa era la posición inicial. Entonces iba a retomar el espacio en blanco. Por eso es que aquí le hemos sumado +1, porque en el +1 usted ya está en la primera letra del primer API. Pero acá, si le pone aquí en el hallar +1, le va a venir y le va a agregar a ese. Sería el largo total, que sería, ¿cuánto? 14, dice. A ese 14 le estamos restando la cantidad de caracteres, 14 menos 8. Nos devuelve 6. Entonces serían 2, 4, 6. Si usted le suma 1, le estaría sumando un espacio más. Y entonces le agregaría un espacio después a la expresión. No sé si me di a explicar bien, señorita Fernanda. Va a disculpar. Sí, gracias. Sí, sí, va. Entonces, espero que también para los demás compañeros, así como surgió la inquietud para la señorita Fernanda, para ustedes también lo hayan, me haya dado a explicar como debe de ser para no confundirle, ¿verdad? El por qué en un lugar sí puse +1 y en el otro lugar no lo puse. Si hay alguno al que le debamos reforzar, el porqué de eso. No olvidar que lo estamos haciendo para la función extrae, ¿verdad? La función extrae tiene 3 argumentos. El primero es el texto, que en este caso se le da toda la cadena completa. Luego va a la posición inicial. O sea que usted le tiene que dar un número. ¿A partir de dónde quiere extraer? Bueno, como nos estamos valiendo con funciones, usted le quiere indicar, según este ejemplo de la primera fila, es a partir de la letra M, que es donde está moreno. Y entonces usted, ¿cómo llega a eso? Dice, bueno, la función hallar llega hasta la mitad y llega hasta el espacio en blanco. O sea, de que cubriría hasta esa posición. Y esa posición es la posición 8. Este hallar devuelve la posición 8, que sería la posición del espacio en blanco. Aquí
como es la posición del extrae, le he sumado 1, porque yo quiero que se posicione no en el espacio en blanco, porque eso no lo ocupo. Ocupo lo siguiente después del espacio en blanco. Y por esa razón sumamos más 1. En el tercer argumento del extrae es la cantidad de caracteres que usted quiere extraer o que le devuelva Excel en esa celda a partir de la posición que usted dio aquí en el segundo argumento. Como se fijó en el segundo argumento, se ubica en la primera letra. Entonces usted le tiene que indicar aquí con una expresión como la que está acá indicada, seleccionada, cuántos caracteres necesita. Bueno, hemos contado la cadena completa que sería largo. Eso me da un valor. Y a eso le he restado todo lo que me da desde la primera posición hasta el espacio en blanco, que serían 8. Y al final, ¿cuántos caracteres va a dar? Largo menos lo que encontró del hallar, que sería 6. Entonces, esas son las 6 caracteres que tiene que extraer a partir de esta posición. Damos Enter. Ah, perdón, no corregí el paréntesis de cierre. Aquí lo está corrigiendo. Y aquí está. Está en moreno. Y voy a arrastrar hasta el último apellido. Y ahí está. Miren. Me está extrayendo cabalito. Entonces, ahora, si alguno de ustedes le hubiese puesto más 1 acá, entonces lo que hace es agregar un espacio. Pero esto significaría de que aparte de las letras, usted ya estaría agregando, aunque no es visible el espacio, le estaría agregando ese espacio aquí en el texto. Bien. No sé si estamos bien. ¿Alguna pregunta o inquietud? Salió bastante larguito, ¿verdad? Pero como la idea es dentro del marco del contexto de las funciones anidadas, que si usted ha leído su material, ahí está indicado, porque la idea es de que usted vaya viendo la connotación o importancia, uno, de la sintaxis, los argumentos que llevan las funciones, que es muy importante cuando apropiarnos, o cuando digo apropiarnos, es el hecho de que usted venga e identifique, ¿verdad? Bueno, aquí quiere el texto, aquí ya le di el texto, aquí quiere la posición inicial, quiere un número entero que le diga a partir de qué punto me va a extraer. Y ahí está. Bueno, como no estoy usando directamente, alguien podría haber dicho, bueno, pongamos 9 acá. Empezó a contar, ajá, pero eso solo es para uno. Y si usted tiene este listado, se va a estar bastante, porque mire, son 20. Entonces estaría usted contando 1, 2. Después en el caso de Carrillo estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sería aquí en la posición inicial. Entonces es lo que yo le digo. Si vamos a usar Excel como una máquina de escribir, no tiene mucha resonancia en nuestro quehacer, ¿verdad? Pero si yo ya le voy a empezar a dar la connotación del por qué es la existencia de buena cantidad de funciones, entonces, ¿por qué? Porque usted ya se evita andar buscando uno por uno. Alguien dijo, bueno, yo solo lo voy a escribir uno por uno. Ajá, pero ¿y si tiene un listado de 20, 100, 50, ya cansa? Y estar ahí otra vez escribiendo lo mismo cuando una función o unas funciones lo pueden hacer más fácil, entonces ahí valore y aplique, ¿verdad? Aplique, que eso es lo más importante, que aplique. Bien, bueno, ahora acá ya son las 10. Exactamente. Entonces, para ir al tema de quitar duplicados, lo vamos a ver después de receso. Y después de receso también veríamos, después del tema de duplicados, iríamos a hacer la guía número 4, que yo espero que la hagamos todos para que cuando usted vaya a hacer el examen práctico número 2, lo sienta facilísimo hoy. Entonces, vamos a dejar hacer la pausa acá para el receso y nos vemos en 15 minutos.
10. 10,1, entonces ya aquí ya cambia. Pausa.